Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de Somos Estupendas, dentro del proyecto que ya más o menos entiendo que podéis ir conociendo porque llevamos unos cuantos episodios dentro de este podcast, pero lo que sí que quería dentro de este episodio en concreto es hablar un poco de cómo va desarrollándose este formato y este proyecto de formación para psicólogas. Y es que quizá, como habéis podido ver en nuestra página de Instagram y los anuncios que vamos dando, este proyecto va tomando un nombre diferente, que es EUNIP, es la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora que estamos desarrollando este año, dentro de la cual podéis encontrar tanto este podcast como supervisiones grupales, como sesiones clínicas, como un máster de psicoterapia integradora que iremos a lo largo de este año anunciando y desarrollando. Así que quería hablar de este proyecto, ¿no? Que forma parte de Somos Estupendas, y es impulsado por Somos Estupendas, y os invito a todas como psicólogas y compañeras de profesión a ojearlo y a que forméis parte de ello porque es para vosotras, para nosotras. Y como siempre digo, creo que es muy importante que además de formarnos, que también es una de las cosas que nos traen aquí, que también nos apoyemos, bueno, hagamos comunidad, hagamos tribu y nos sostengamos unas a otras a nivel no solo formativo, sino también a nivel emocional. Así que esto por un lado y por otro lado, como siempre, mil gracias por vuestras sugerencias, por el apoyo que estáis dando a este proyecto y en general, en concreto, hasta a este podcast. Y después de ello, pues sí, tengo la gran suerte de estar acompañada de Natalia Seijo, psicóloga, psicoterapeuta, especializada en trauma, apego, disociación, MDR, trastornos de la conducta alimentaria, entre otras muchas cosas más. Ya se lo decía ahora entre bambalinas, pero mil gracias, Natalia, por estar aquí y bueno, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Isabel, un placer estar aquí, muchas gracias, muy bien. Ujú, vale, qué bien. Pues para mí también un placer y seguro que también para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, entiendo que al haber presentado ya un poco esa forma en la que trabaja Natalia o sus especialidades, quizá dan un poco una pista de qué vamos a hablar hoy en este episodio en concreto, y es sobre apego en psicoterapia. Cuando Natalia y yo hablábamos de cómo elaborar este podcast, veíamos que era un tema tan amplio y tan complejo que sabemos ya incluso antes de hacerlo que nos vamos a dejar muchas cosas en el tintero, pero bueno, no por ello sentimos que este podcast va a aportar menos, todo lo contrario. Es un tema que desde Somos Estupendas nos parece tremendamente importante y al trabajar desde un enfoque también integrador, consideramos básico tener esta formación en temas relacionados con el apego, ¿no? Y trabajar desde esta perspectiva. Y en concreto lo que buscamos hoy, con este tema es hablar ya no solo de conocer cuáles son los estilos de apego y cómo trabajar con ellos, sino cómo nos pueden impactar a nosotras como psicoterapeutas y ya no solo en cómo trabajar en esa reparación, sino cómo vincularnos nosotras con estos diferentes estilos de apego, cuáles son las dificultades que pueden surgir y cómo afecta la terapia, esta vinculación primaria que las personas a las que acompañamos hayan desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, aportaremos seguro mucho y seguro que Natalia nos habla de muchas cosas importantes y esperamos que se aporte y bueno, me gracias por estar aquí escuchándolo. Y yo empezaría, Natalia, un poco por hablar de por qué es importante conocer, ¿no? Aunque yo haya dado alguna pincelada ahora de por qué es importante. ¿A ti por qué te parece importante que tengamos esta formación o formación e información, ¿no? En apego y en cómo nos puede influir a la hora de hacer terapia? Pues mira, a mí me parece súper importante. De hecho, yo cada vez que hablamos de la terapia y de qué cosas son fundamentales para poder hacer una buena psicoterapia, siempre hablo de la vinculación, de lo relacional en la terapia, ¿no? En la psicoterapia. ¿Por qué? Porque es la base de todo lo demás. Si no vinculamos bien con las personas con las que trabajamos, es complicado poder generar, como decimos siempre, un edificio, ¿no? De tratamiento. La base de ese edificio, como los cimientos del edificio, es la vinculación terapéutica. Y eso depende del apego. De hecho, siempre hablamos de que el terapeuta o la terapeuta tiene que representar y tiene que llegar a ser como la base segura de ese apego seguro sustitutivo que muchas veces las personas que vienen a consulta no traen, no han desarrollado en su historia de vida, ¿no? Entonces, sin esto, que es la base, ¿cómo se sostiene el edificio del tratamiento? Ujú. Totalmente. Bueno, me encanta la metáfora del edificio, ¿no? En cuanto también a que ese edificio solo se puede construir sobre una base sólida y sobre unos pilares que han de estar.
Y bueno, ya quizá muchas personas que están aquí conocen esta teoría justo de los factores comunes, ¿no? De que más allá de cómo se trabaje o de la persona terapeuta en concreto, al final lo que se viene viendo es que el denominador común y lo que ha de estar sí o sí es ese vínculo terapéutico seguro, ¿no? Y que yo siempre se lo digo a las personas a las que acompaño, si no existe ese vínculo, no va a existir nada más. Entonces, de ahí también lo prioritario de que tengamos información y formación en cuál es la vinculación de esta persona y cómo trabajar con ella y que hagamos un trabajo especialmente importante de consolidar ese vínculo antes o a la par que trabajamos también otras cosas, ¿no? Y bueno, también creo que lo hemos comentado en otros podcasts anteriores, esa importancia de que ese sea un espacio seguro para poder también ir internalizando o interiorizando esa sensación de seguridad que en muchos casos, pues por desgracia, no se ha interiorizado, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, en muchas supervisiones seguramente hemos escuchado todas, ¿no? Que llegan casos y entonces la terapeuta está como intentando por todos los medios conseguir hacer que la persona que a lo mejor tiene esa queja como más constante de yo no veo mejoría, yo no veo cambios. Y claro, a la terapeuta muchas veces se le activa mucho el tengo que hacer algo para que vea los cambios, ¿no? Y en muchas supervisiones comentan, es que yo hacía, y yo hacía, y yo hacía, ¿no? Y no sabía, y al final era como que no lograba el resultado. Y la presión me arrastraba mucho también a mí, ¿no? La demanda de la paciente o del paciente. Y sabes una cosa, un día me di cuenta, me dice hace poco una terapeuta, que yo dije, mira, pues no hago nada, ¿sabes? Yo creo que lo mejor es no hacer nada. Y me dice, ese día en esa sesión que yo dejé de hacer, ¿sabes lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que la persona me dijo que había sido la mejor sesión que habíamos tenido. Y yo allí me di cuenta, me dice la terapeuta, que ¿sabes lo que yo hice? Escuchar. Escuchar lo que me tenía que decir. Y en ese mismo momento me di cuenta que yo no había estado vinculando durante mucho tiempo porque yo no estaba presente para la persona. Estaba presente para mi urgencia y mi presión de que tenía que hacerlo fenomenal y a ver qué tenía que ver en la persona para ayudarle. Pero fue cuando yo solté esa presión cuando de repente empecé a acompañar a la persona. Y entonces me di cuenta que había vuelto a recuperar el vínculo. Y para mí, para el paciente en ese caso, fue una de las mejores sesiones que habíamos hecho. Y para mí fue una bofetada de realidad, me dice la terapeuta. Para mí fue reconectar con el paciente y fue darme cuenta de tantas cosas que me pareció tan bonito este ejemplo para poder, ¿no? Un poco ejemplificar a qué nos vamos a referir cuando hablemos tú y yo aquí en este podcast de para qué es importante esta parte, esta etapa de la terapia que empieza desde el primer momento, en el primer contacto, hasta el final del tratamiento. ¿Sabes? Que se va desarrollando. Wow, pues qué ejemplo tan bonito. Y también hay como esas partes nuestras, ¿no? Se activan como profesionales desde esa intención de ayudar, incluso a veces de salvar, ¿no? También desde ese rol de salvadoras, de ponernos nosotras mismas unas expectativas de cómo ha de ir la sesión en base a esa responsabilidad que tenemos adquirida de ayudar y de acompañar, pero quizá en muchas ocasiones tiene también que ver con ese soltar y con ese bailar también al ritmo de la persona. Y también con que la persona pueda sentirse como un poco libre de ser, ¿no? Y no tanto de seguir ese guión que nosotras tenemos establecido. Ujú. Y es cuando ves a la persona realmente. Ahí es donde ves a la persona, porque la parte más importante del ejemplo que os ponía, ¿no? Es precisamente cuando te das cuenta que tú no estás para esa persona, porque estás tan pendiente de hacerlo como responder y hacerlo como tú crees que lo tienes que hacer, que en realidad no estás presente en la relación terapéutica. Ahí ya no estás. Y claro, si tú no estás, tú no puedes tener sintonía con la persona. Entonces se pierden muchos factores importantes en la relación terapéutica. Yo muchas veces digo, a ver, ¿qué hace diferente a una terapeuta a la otra utilizando las dos los mismos métodos, las mismas técnicas, que han pasado por todos los abordajes que había que pasar, que han hecho 4 o 5 cursos de especialización? O sea, ¿qué las hace diferentes? El cómo son ellas, ¿no? Esos son los grandes factores no específicos de la terapia. ¿Qué es lo que hace que la terapia dé resultado? Cómo tú también vincules. No es igual aprender a vincular bien con alguien que no saber vincular, o que te cueste, o que estés muy pendiente de lo que tienes que hacer, porque ahí pierdes mucho de la sintonía con el paciente o la paciente, ¿no? Entonces eso es fundamental. Tener eso presente es fundamental. Saber cómo vincular es fundamental.
Entonces habrá muchas terapeutas que digan, bueno, ya, ¿y cómo se hace eso? ¿No? Porque es la típica pregunta, ¿y cómo se aprende a vincular? Claro, porque tenemos que ser nosotras con los diferentes tipos de apego que nos vienen a consulta. Y claro, ojo con esto, cada una de nosotras tenemos nuestros propios estilos de apego y tendencias de apego. Entonces no vinculamos igual con una persona que tenga apego evitativo, con una que tenga desorganizado, con otra que sea ambivalente, utilizando estos tres estilos más genéricos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo un apego evitativo, voy a vincular mejor con un estilo de apego que con otro. Pero si el mío es ambivalente o tengo una tendencia ambivalente, pues voy a hacer también lo mismo. Entonces, imagínate que se mezclan muchos factores y para aprender a vincular tenemos que conocernos, bueno, primero de todo a nosotras mismas, obvio, ¿no? Para saber que cuando algo en consulta afecta, qué es lo que esto es mío, que lo tengo que poner a un ladito porque esto me pertenece a mí y me lo tendré que trabajar yo, y qué le pertenece al paciente. O qué siento yo aquí y ahora en la terapia, que esto no es mío. Lo que estoy sintiendo es el reflejo de lo que está sintiendo el paciente. Y se lo podemos decir además como una manera em, como de reflejar que lo que yo estoy sintiendo aquí quizás es algo que también está sintiendo la persona. Y eso puede ser como una luz para poder trabajar mucho más en terapia y abrir sutilezas que se llaman muchas veces, ¿no? Que de otra manera es más difícil de conseguir. Ujú, claro, bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Que ahora también te iba a hacer en base a esto que ibas desarrollando, Natalia, y es cómo nos vinculamos, ¿no? Con los diferentes estilos de apego o las diferentes personas que vengan con diferentes estilos de apego, ¿no? Porque a mí me gusta hablar siempre de personas con o de personas que han desarrollado diferentes estilos de apego y no como un estilo de apego con patas que viene a a nuestra consulta, ¿no? Entonces, como terapeutas, cómo vincularnos con cada uno de ellos. Claro, primero de todo tenemos que saber cómo van a vincular las diferentes personas con sus diferentes tipos de apego. Tenemos que conocer primero, claro, primero la teoría básica, ¿no? Es decir, una persona que tiene apego evitativo, cómo se comunica, cómo se relaciona. Una con apego ambivalente, cómo se va a vincular. Y una apego desorganizado, cómo se va a vincular. Tanto se vincula como se desvincula. Y cuando se desvincula, tiene fobia a la desvinculación. Entonces, todo eso es importantísimo conocerlo. Si no pensamos que algo habitualmente es en qué estoy fallando yo. ¿No? Que no digo que todas las terapeutas funcionemos igual, pero lo primero que nos suele llevar es en qué estoy fallando yo para que esta persona se vaya. Pero claro, si yo sé que esta persona vincula desde su apego desorganizado, entiendo más que la paciencia tiene que estar presente, que la persona necesita compasión por cómo vincula, pero los otros estilos de apego también. Entonces, si ya sabemos cómo van a vincular y yo sé cómo vinculo yo, ¿no? Y que en mi rol de terapeuta tengo que saber adaptarme a cada una de las personas que llega a consulta, ¿sabes cuál para mí, Y yo os aconsejo también esto, cuál es una clave a revisar: las defensas. Las defensas es una parte clave y es como la llave que abre la puerta de muchos de los estilos de apego que vamos a tener en consulta. Sobre todo desde las primeras sesiones, porque ahí es como el camino que hace, ¿no? Como el camino al andar, ¿no? Como vamos a decir así, como la puerta de entrada a poder, poquito a poco, saber cómo llegar a la persona desde las primeras sesiones. Entonces, si sabemos, por ejemplo, que hay ciertos tipos de apego, por ejemplo, el evitativo, ¿no? ¿Qué tipos de defensas presenta el evitativo? Primero entendiendo que las defensas son protecciones, ¿no? Yo siempre comento que es importantísimo en poder modificar la palabra defensa, diferenciándolo de resistencia. ¿Vale? Entender que las defensas son protecciones. Cuando alguien en consulta se defiende o se resiste, como entendemos, es que la persona se está protegiendo de algo. Fíjate qué diferente es que yo le ponga las gafas de se está protegiendo a que yo piense se está resistiendo. Es que una es no me deja entrar, ¿no? Me está haciendo esto porque no me deja entrar. La otra es se protege de algo la persona. Entonces, si yo como terapeuta entiendo que si tú eres mi paciente, ¿no? Tú te estás protegiendo de algo, yo tendré curiosidad para saber o para pensar o para preguntarte de una manera adecuada y respetuosa qué es lo que te está pasando, si hay algo que yo también puedo estar haciendo. ¿Sabes? Entonces tú fíjate la diferencia. O sea, ya ahí abres un mundo, ¿no? Segundo, para mí es muy importante que la propia terapeuta tenga su propia membrana. Es decir, es una membrana que no es una muralla, ¿no? No es una protección de muralla, es una membrana flexible
para saber que lo que ocurre aquí es mío, pero lo que ocurre ahí pertenece al paciente. ¿Por qué? Porque así no nos perdemos. No nos dejamos arrastrar y nos contagiamos de lo que trae el paciente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y también se nos activan nuestras propias defensas. Si Ujú. yo, por ejemplo, llego a una persona con un apego muy evitativo y se queda así y no me dice nada, y está como desconfiando, como a la defensiva, ¿no? Y claro, y yo me quedo con la persona y me voy arrastrando con la persona y me contagio de esa evitación, al final somos dos personas con las defensas activadas. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Reconocer que esto no es mío, que a la persona le está ocurriendo algo. No, como dice alguna terapeuta. Bueno, entonces lo que tengo que entender, Natalia, es que esta persona no se levanta por las mañanas pensando, me voy a cargar a mi terapeuta, ¿no? Porque a veces es lo que pienso que le pasa, ¿no? Exacto. No, la persona no viene para hacernos nada a nosotras, la persona viene a que le ayudemos con todo lo que trae, con todas sus protecciones. Entonces, si entendemos esto, entendemos que cuando algo nos ocurre, ¿no? Es que tenemos que fijarnos más en que se está protegiendo la persona. Entonces, proceder con curiosidad, ¿no? Por ejemplo, ¿hay algo que te haga sentir incómodo o incómoda aquí con lo que estamos hablando? Porque lo que estoy viendo es que como que te has puesto para atrás, así con el ceño fruncido, ¿no? O te pusiste la cara muy seria cuando te pregunté esto. ¿Eso te incomoda o está bien para ti? ¿Sabes? Entonces, ¿por qué? Porque yo desde aquí, claro, no estoy poniendo en mí que la persona está haciendo nada, sino lo que estoy entendiendo es que se protege porque a lo mejor le resulta incómodo. Y entonces le podemos decir, escúchame, hay una cosa súper importante, ¿vale? Si tú ves que hay algo de lo que yo te digo que te hace sentir incómoda, yo prefiero que me lo digas. Y si te resulta incluso incómodo decírmelo, me dices, es que esto no me gusta. Entonces yo pararé, me doy un pasito para atrás en lo que te estoy preguntando y nos quedamos en cómo prefieres que yo te lo pregunte. ¿Vale? Eso es lo fundamental. Porque no podemos estar trabajando tú y yo en terapia si yo te hago preguntas que te hacen sentir incómoda. Porque entonces lo que vas a hacer es buscar una estrategia para no sentirte incómoda conmigo y bueno, al final esto es una fiesta. ¿Vale? Entonces, ¿qué te parece si paramos en esto? Y tú me dices cuando yo te digo algo que te parece, o si te hago una pregunta y te resulta incómoda, me dices, Natalia, me resulta incómoda esa pregunta. ¿Te la hago de otra manera o pasamos a otra? No, pasamos a otra. Fenomenal. Porque entonces tú vas a confiar en mí y tú vas a saber que este es tu proceso, que no es el mío. Y aquí el control lo tienes tú, no lo tengo yo. Vale, yo soy el instrumento que te ayuda a llegar a donde tú quieras llegar con esa terapia. Entonces, te das cuenta, para mí, todo el trabajo con defensas, con reconocer que esto no es nuestro, que esto le pertenece al paciente, si se nos activa alguna a nosotras, saber que esta es nuestra y decir, bueno, eso toca trabajarlo en algún otro sitio, pues no es aquí, ayuda muchísimo a influir en la terapia. No sé qué opinas tú, Isabel. Ujú, totalmente. Bueno, ya has dicho una serie de cosas que me parecen tremendamente importantes, como es esa curiosidad y también ese respeto hacia la forma de vincularse que tiene el o la paciente. Y también entiendo, porque a mí también me ha pasado, ¿no? Y creo que esto lo compartiremos, esta sensación, muchas psicólogas y psicólogos, la sensación de, "Jo, no me está dejando o no se da cuenta de que quiero ayudar y yo así no puedo", o sea, como esa frustración, ¿no? O sea, es una frustración que además tiene mucho que ver con no se está comportando como yo quiero que haga para que esto resulte como más, no sé si rápido, pero al menos sí como más fructífero para él o para ella, ¿no? Y es una frustración que se siente realmente. Pero esta lectura, ¿no? que planteas y con la que estoy completamente de acuerdo, creo que tiene mucho más que ver con ese respeto hacia la forma de vincularse que tiene la persona, porque la forma que tiene la persona de vincularse es algo muy arraigado y que es muy coherente con la historia vital que ha tenido la persona. Claro. Bueno, eso es lo que siempre vemos, ¿no? Que aunque quizá sea disfuncional en este momento de la vida, ha sido funcional durante mucho tiempo y ha sido lo más coherente teniendo en cuenta lo que ha vivido. Entonces, desde ahí ese respeto a si se vincula conmigo como terapeuta desde aquí, vamos a respetarlo al tiempo que se va trabajando, ¿no? Pero no queriendo corregir en ese momento, especialmente en un primer momento, cómo lo está haciendo o pretender que sea o que se vincule con nosotras de una forma diferente, ¿no? Sino que creo que tiene mucho sentido también que demos un espacio que se vincule con nosotras como sepa hacerlo, porque en ese momento está bien y en ese momento también es lo que nos va a dar mucha información acerca de cómo necesitamos nosotras como terapeutas actuar y comportarnos con ellos o con ellas para no comprometer básicamente ese vínculo terapéutico que ha de estar en terapia, ¿no? Claro, y sobre todo que luego
Además también, bueno, pues claro, hay personas que vienen con grandes dificultades para vincular. Por ejemplo, las personas que tienen más tendencia, pues a tendencias más histriónicas, ¿no? A la personalidad. Personas que están todo el tiempo necesitando que le hagas caso, que claro, y llega un momento en el que eso, como nos dejemos arrastrar y nos contagiemos y entremos ahí con la persona, al final, claro, eso es agotador para los terapeutas y los terapeutas, ¿no? Entonces, también entender que esa es la manera en la que la persona ha conseguido ser vista, cambia mucho, ¿no? Que es que cambia mucho toda la conceptualización desde donde vemos a nuestros y a nuestras pacientes. Porque no es igual pensar que, fíjate, ¿no? Todo lo que ha tenido que hacer esta persona para que se la vea, entonces, ¿cómo ha tenido que ser su historia de vida para tener que vincular así? Que pensar, Dios mío, qué agotador, tengo que trabajar con esta persona todos los días de mi vida, todos los días demanda, todos los días queja. Claro, no tiene nada que ver. En una, la terapeuta se acaba agotando y en la otra, la terapeuta acaba teniendo compasión, ¿no? Por cómo ha tenido que vincular, cómo es esa niña no vista que esa persona lleva dentro, ¿no? O ese niño no visto que esa persona lleva dentro, que está pidiendo que se la vea todo el tiempo. Entonces, ¿a qué tenemos que ayudar? A que no hace falta, poquito a poco, que la persona se muestre con estos aspavientos, ¿no? Tanto emocionales como más conductuales, como más de creencias, porque la estamos viendo, no hace falta que haga nada más, pero eso nos va a llevar un tiempo. Pero lo primero es cómo validamos, ¿no? A esa niña que la persona lleva adentro que no fue vista porque ya la estamos viendo. Entonces, desde aquí, esto es súper importante. Y luego, por ejemplo, también, pues yo que me dedico mucho al trabajo con trauma, ¿no? Personas que tienen trauma complejo, pues también hay que saber cómo vincular, porque las personas que están muy traumatizadas a la hora de vincular tienen toda una serie de peculiaridades también, ¿no? Es decir, pues ahí puede haber mucha desconfianza o personas que tienen, pues, que no están muy conectadas o que tienen, pues eso, defensas incluso de supervivencia, ¿no? Que se pueden activar y entender cómo es el poder vincular como una persona que muchas veces viene muy rota es súper importante, ¿no? El tener lo que decíamos de la empatía, ¿no? Pero que lleva mucho también con toda esta mentalización, el entender cómo son los estados mentales de esa persona, ¿no? Que muchas veces ni la propia persona es capaz de entenderse a sí misma, ¿no? Por cómo viene. Y eso es fundamental. Es que para mí sin eso, ¿cómo haces terapia? ¿Sabes? Puedes hacer muchas técnicas, puedes ser un crack en abordajes, pero como esto no lo sepas hacer bien, claro, el resto no hay edificio donde, o sea, es una base de arena, ¿no? Siguiendo un poco la metáfora del edificio del tratamiento que hablábamos antes. Ujú, sí, sí, también, bueno, desde la base, ¿no? De ese estilo de apego seguro que siempre habría de haber estado, como es esa disponibilidad, esa sintonía, esa responsividad, también es algo como que tiene que estar presente en la terapia, ¿no? Entonces también lo que decías antes de no dejar pasar cualquier muestra explícita o implícita de cómo a la persona le está llegando lo que nosotras estamos trasladando. Y porque también creo que hacer ese tipo de preguntas de cómo te ha sentado esto o he visto en ti esto, y también hacer, o sea, leer y ver a esa persona y traducir también lo que le está pasando para que también sea ella misma quien vaya aprendiendo a leerse, ¿no? Y a traducirse, creo que es un interés que en muchas ocasiones no han sentido, ¿no? Y de pronto esa simple pregunta se convierte en una experiencia emocional correctiva respecto a de no haber sentido como en su historia o en su pasado la idea de que nadie se preocupara, de que nadie preguntara, de que nadie tradujera, de que nadie sintonizara. Entonces ya simplemente esa pregunta que puede resultar banal, ¿no? De cómo te ha hecho sentir esto, o prefieres, como tú decías, prefieres que te lo pregunte de esta otra forma. Ahí ya a nivel corporal y somático se registra como algo incluso como un 404 error not found, ¿no? De qué es esta pregunta que me están haciendo que se están preocupando por mí. Así que incluso eso ya me parece especialmente importante, ¿no? Como que se convierte Pero como en esa experiencia emocional correctiva. incluso a veces es como, ¿quién eres tú y de dónde has salido? ¿No? Como esta persona que está delante de mí haciéndome estas preguntas, ¿dónde está la cámara? ¿No? Que alguna paciente me llega a decir, pero ¿tú dónde está la cámara? ¿Quién eres tú y de dónde has salido? Estas preguntas jamás en mi vida me las han hecho, ¿no?
Y muchas veces hay cosas claras que ocurren en terapia. Con esto, hablando un poco de lo que tú, ¿no? Cogiendo a colación de lo que comentas de lo sencillo, que parecen preguntas banales y muy sencillas, pero es que de esto va el apego y de esto va la vinculación, ¿no? Pues de alguna vez que yo he sentido que he metido la pata, ¿no? En consulta. Y entonces yo lo reparo, porque sabemos que la reparación es la base del apego seguro. Es decir, lo importante en terapia no es meter la pata, lo importante es cómo corregimos, ¿no? Cómo reparamos el haber metido la pata, porque también somos humanas y también es parte del proceso de la vinculación, ¿vale? O sea, lo importante es saber cómo repararlo, ¿no? Y en algún momento que yo he sentido que he metido la pata en alguna ocasión, trabajando con pacientes pues delicadas, ¿no? El decirle, antes de empezar la sesión, yo te tengo que decir una cosa. Yo te tengo que pedir disculpas, porque yo creo que el otro día he metido la pata contigo. Luego me he quedado pensando en ti y me he dado cuenta de que no tendría que haberte preguntado aquello de aquella manera, porque yo te vi el cambio de cara. Tú no me dijiste nada, pero yo lo vi. Así que te pido disculpas. Bueno, después de haber dicho algo así, o sea, mirarme y empezar a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, una persona que nunca había llorado, con un apego evitativo, cristalizado, enrocado, y llorar, que se pasó, pues no sé si un cuarto de hora más llorando sin poder hablar, sin poder vocalizar, ¿no? Y cuando al final pudo hacerlo, me dijo, es que nunca jamás nadie me había pedido disculpas. Es la primera vez en mi vida que alguien me pide disculpas, que alguien me dice, me he equivocado contigo. Y otra vez volvió a llorar. Entonces imagínate cómo no va a ser importante para esta persona lo que yo hice cuando le dije algo así, que parece muy sencillo, ¿no? O sea, parece como algo natural. Si yo he metido la pata, pues lo reparo. ¿Cómo no lo voy a reparar, no? Para ella fue que yo había visto todo su mundo interno de una manera brillante, ¿no? Es como nadie me ha visto desde ahí, ¿no? Es decir, y alguna vez que en terapia, cuando haces este tipo de intervenciones, te dicen, esto tendría que haberlo hecho mi madre. Esto, esto es apego. Ujú, totalmente. Eso es apego y también me resonaba un poco ya no solo con cómo nosotras estamos siendo en ese momento esa figura segura, sino que también siento que como terapeutas cuando podemos reparar y cuando podemos expresar que quizá no hemos estado del todo contentas con cómo hemos actuado en según qué puntos y pedir esas disculpas, ya no solo siento que también haga segura en nuestra figura como terapeuta, sino que también modela un poco a la otra persona a la hora de poder saber que tiene derecho también a perdonarse a sí misma, ¿no? Porque, claro, su historia vital en muchas ocasiones también conlleva a que exista mucha culpa, ¿no? Porque, bueno, al final la voz de la vinculación es la que ha primado y su historia ha tenido que ser narrada desde él. Bueno, pues quizás ha sido mi culpa que yo no haya tenido esto o que yo haya tenido esto que no merecía, ¿no? Un poco desde esa fragmentación de no tengo información suficiente, no tengo una explicación suficiente, me narro pues como puedo y la narración que en muchas ocasiones se acaba desarrollando es pues una idea muy negativa acerca de uno mismo o de una misma, ¿no? Entonces también desde ahí se va como aprendiendo de una forma implícita o modelando por nuestra parte el hecho de decir, bueno, si hay algo, aunque no ha habido nada, ¿no? Que podías haber hecho de forma diferente, también esa culpa internalizada creo que también se trabaja desde ahí, ¿no? Desde saber que se puede errar, que se puede pedir perdón y que hay espacio para perdonarse. Claro, es que en cuanto la terapeuta o el terapeuta hace una intervención de este tipo, abre la puerta a si tú lo haces conmigo, es que esto es lo que yo me merezco también. ¿Sabes? No es tan rápido, pero es tan impactante que es como que la persona puede empezar a entender lo que tú estás explicando, ¿no? Lo de empezar a desarrollar un lugar interno de control, que es aquel lugar en donde yo desarrollo que tengo unas necesidades propias que tengo derecho a cubrir y que hasta ahora en mi vida puede que nadie las haya cubierto porque, claro, las figuras de apego no han estado disponibles en la vida de la persona o todo este trauma más oculto, ¿no? Que habla de la falta de regulación emocional por parte de las figuras de apego. Entonces, claro, la personita se va desarrollando desde muy pequeña sin haber desarrollado su propio lugar de control interno. Entonces llega a un lugar en donde de repente le abren un sitio que no sabía ni que existía, ¿no? Es como, sí, sí, claro. Lo que pasa es que no lo tienes desarrollado. Otra cosa es que no exista dentro de ti, ¿no? Entonces está muy bien y yo me alegro muchísimo de que tú puedas a través de esto
saber que tú te lo mereces. ¿Cómo no te lo vas a merecer? Lo que pasa es que nunca te lo había dicho nadie antes, por eso tú no lo sabías, ¿no? Pero ya lo sabes, claro que te mereces esto. Entonces, a veces con estas intervenciones que parecen sencillas, ¿no? Se hacen pues, los grandes logros en terapia y sobre todo esto se va generando todo un trabajo, que imagínate la confianza y la seguridad, ¿no? Que genera esto, que en realidad es la vinculación más segura en terapia, ¿no? ¿Cómo se hace un vínculo? ¿Cuáles son las características de un vínculo seguro? Pues la confianza, la seguridad, ¿no? Y luego la empatía, el poder entender cómo está la otra persona, ¿no? El poder entender estos estados mentales, como hablábamos antes de la mentalización, ¿no? Entonces, fundamental, Isabel, fundamental. Ujú, totalmente. Y no es fácil, ¿eh? Porque ya no solo puede no ser fácil para nosotras como terapeutas, que es lo que antes veíamos, porque se puede despertar en nosotras muchas partecitas Eso. y muchas defensas también propias de acuerdo a los estilos de apego que cada una de nosotras como profesionales también tenemos, y con eso hay que contar, ¿no? Y también ahí hay un trabajo, como decías, previo de trabajarnos y de conocernos muy bien para que eso que hay dentro de nosotras no impacte al menos del todo, ¿no? Porque siempre va a estar presente y eso también es algo que con lo que hemos de contar. Entonces siempre va a estar presente porque somos psicólogas, pero también humanas y no podemos separar una cosa de la otra, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que decía, aunque sea importante y impacte mucho esto en nosotras, también impacta mucho en la persona con un estilo de apego muy cristalizado, como tú decías, el hecho de que ahora de pronto estén en un espacio que en un primer momento no es del todo seguro, ¿no? Porque es desconocido y también aquí un poco voy al hecho de que para estas personas con un estilo de apego más inseguro, lo seguro es eso, su estilo de apego inseguro, porque no ha habido otra realidad. Entonces, a lo que se ha habituado esa persona es a vivir en un contexto o bien caótico, o bien desorganizado, o bien evitativo, o bien frío, o bien ambivalente. Es decir, todo esto que como consideramos a nivel teórico como más inseguro ha sido la seguridad de la persona, ¿no? En cuanto a que se ha habituado a esto. Entonces, también en esos primeros momentos de la terapia, para la persona a la que acompañamos, puede ser incluso difícil el hecho de tolerar ese afecto más positivo, por ejemplo, o tolerar esa confianza que nosotras tenemos hacia sus recursos, o tolerar ese ser vistas y ser traducidas, ¿no? Y ahí es cuando también se pueden activar esas defensas, porque no es algo que hayan vivido, ¿no? Y de nuevo volvemos un poco a que su cuerpo no ha registrado ese tipo de respuestas por parte de una persona que se preocupa por ellas y por ellos, ¿no? Claro, también es cierto que, como decíamos antes, la vinculación terapéutica o el vínculo terapéutico empieza en la primera sesión, desde que la persona se sienta hasta el final y se va desarrollando. Claro, lo que tú dices, ¿no? Claro, pueden activarse muchas defensas. Imagínate una persona de perfil evitativo que llega y el terapeuta, la terapeuta en la segunda sesión le quiere hacer pues una validación interna y decirle que, pues yo qué sé, pues algo muy positivo, claro. La tolerancia al afecto positivo en alguien con una tendencia muy evitativa es como a lo que se traduce eso dentro de esa persona es a la desconfianza. Es como, pero ¿tú qué quieres de mí? ¿Sabes? O sea, entonces, claro, también tenemos que saber en qué momento de la terapia tenemos que saber hacer ese tipo de intervenciones más a nivel vincular. En un primer momento consiste en lo que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, si hay algo que yo pueda hacer, o hay algo, una pregunta, o hay algo que te moleste, estará fenomenal que me lo puedas decir, porque así yo también me das la oportunidad de que yo pueda cambiarlo. Si no, si yo no lo sé y tú te lo callas, pues eso, aquí no se puede solucionar. Entonces, yo no lo voy a saber, te voy a ver a ti una cara rara, no voy a entender tu cara, entonces me voy a quedar pensando en que algo está pasando y fíjate, yo no te pregunto y tú no me lo respondes. Entonces, yo te lo voy a preguntar, si tú me das la pista de lo que te está ocurriendo, yo lo puedo modificar, si no va a ser complicado. ¿Vale? Entonces, tú, sin prisa, pero sin pausa, despacito y a tu ritmo. Entonces, eso tiene que ser con cada persona, claro, adaptarnos a lo que la persona trae. Pero claro, en cada etapa del tratamiento o de la psicoterapia vamos haciendo intervenciones diferentes y es muy pronto hay que tener cuidado. ¿Sabes? Cuando una persona ya viene con un apego inseguro, que es la mayoría de los pacientes, pues lo que vamos a hacer es precisamente es irnos adaptando, ¿no? Pues a tanto a la gravedad que pueda traer el paciente, pues a las defensas que ya veamos desde el principio que presenta el paciente o el tiempo que necesite para vincular, porque no todo el mundo vincula de la misma manera y al mismo ritmo. Cada persona tiene su tempo y tenemos que adaptarnos también a eso, ¿no? O sea, me parece súper importante también esta parte, que no hay que ir más rápido de lo que la persona pueda ir.
Y a veces podemos ir trabajando poquito a poco. Si es una persona que le cuesta hablar, no vamos a empezar como a hacerle un montón de preguntas porque, obvio, la vamos a incomodar. Entonces tenemos que ir viendo también qué ritmo, preguntando. Y luego también hay cosas importantes, ¿no? O puntos importantes en la terapia. Cuando veamos que una persona está enfadada, ¿no? Y podamos sentir ese enfado y podamos poner ese enfado encima de la mesa o cómo nos estamos sintiendo, que sentimos que puede ser de la persona, esto es importantísimo. Son intervenciones también a nivel relacional súper importantes. El poder decir, mira, hay una cosa que hace un rato que me está viniendo, ¿no? Y la verdad es que em, te lo tengo que preguntar, porque estoy sintiendo aquí como una especie como de presión. Que claro, esto mío no es, porque aquí estaba pensando, pero ¿qué está pasando aquí? Y aquí no está pasando nada para que yo me sienta con esta presión aquí. ¿Tú te sientes de alguna manera con alguna presión también? ¿Hay algo en ti que sienta esa presión? Porque igual esa es una presión que estoy sintiendo que no es mía, que a lo mejor es un reflejo de lo que tú estás sintiendo, ¿no? Y en muchas ocasiones la persona te dice, pues la verdad que sí, noto aquí como una especie como de presión que no me deja respirar mucho. Digo, fíjate, ¿tú te das cuenta qué manera de vincular tenemos tú y yo? Es que yo estoy sintiendo algo aquí. Digo, fíjate, que a veces sucede y cuando estamos en mucha sintonía, la otra persona también puede sentir lo que sentimos. Entonces yo decía, aquí no me está pasando nada. Entonces, déjame que te pregunte. Esto, por ejemplo, son intervenciones a nivel vincular súper bonitas porque ayudan mucho, además, a abrir cuando la persona no puede nombrar. Y lo importante de todo esto es que lo podamos presentar con una entonación al final, porque eso nos permite, en el caso de que te digan no, decir, bueno, pues no sé, me parecía. Y digo, como yo no sé qué puede estar pasando aquí, podría ser que tú también lo estuvieras sintiendo. Pero si no es así, pues nada, mío será y lo revisaré. ¿Sabes? O sea, que puedas hacerlo con esa manera de preguntar, con entonación de interrogación, para que la persona también te pueda dar la respuesta, ¿no? Y esto también ayuda muchísimo. Ujú, totalmente. Ahí, bueno, me voy un poco al ejemplo que decías al principio de en esa supervisión, esa compañera de profesión que había hablado de ahí me callé, ¿no? Y me callé y escuché. Sí. Entonces también desde ese preguntar y no afirmar y que sea la persona, ¿no? Quien como experta en su vida que es, nos vaya informando de forma explícita o implícita acerca de qué va necesitando, ¿no? Exacto. Sí, claro, porque muchas veces es lo que decíamos bueno, de que muchas veces se nos activa el yo fraude interno, ¿no? Es la de o sea, esto es como una especie de icono dentro de las terapeutas y los terapeutas, ¿no? Cuando algo pasa y digo, Dios, es que se me activa el yo fraude y entonces ya no puedo, esto es muy típico, ¿no? También en las supervisiones. Entonces, cuando a un profesional, a una profesional se le activa el yo fraude, claro, lo que se activa es empieza a buscar a ver cuál es la manera en la que tú puedes solucionar lo que la persona te está pidiendo, ¿no? Y muchas veces ahí es donde dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, que es ver qué está ocurriendo con esta persona, no qué dice de la persona lo que está planteando, en lugar de ponerme yo a la acción y proactiva buscando cuál es la técnica que tengo que aplicar, porque muchas veces es quizás que no estoy entendiendo lo que está pasando, ¿no? O quizá la respuesta es, ¿pero a qué te refieres con eso? A ver si lo entiendo un poquito bien yo. Ujú. Y ya está. Y entonces la persona te dice, jo, claro, es que no me siento bien porque a veces yo siento, ¿no? Y entonces te empieza a contar. Y a veces es como, ostras, qué interesante, fíjate, pues eso no lo había visto. ¿Y eso qué dice de ti? Pues no sé lo que dice de mí. Y empezamos a trabajar por ahí, en lugar de ponerme proactiva, simplemente me paro e intento entender. Y eso a veces también, esa pregunta de, ¿pero a qué te refieres? A veces no se pregunta lo suficiente porque damos por hecho o interpretamos. Y a veces no es ni una cosa ni la otra. Es ir un poquito, como a veces yo digo esto de ir para atrás, dar pasos para atrás, para quedarme lo más sencillo, salirme de donde estoy en intervención, buscando qué técnica, qué es lo que tengo que hacer, por dónde me tengo que meter, y es como, párate. A ver, pero ¿y esto a qué te refieres exactamente? Explícame un poquito más para que yo lo entienda. Y de ahí te sale toda una intervención que no hay que hacer nada, simplemente la persona con ganas de expresar. Que eso fue lo que decía la compañera, ¿no? En esta supervisión. Dijo, yo me callé y dije, no me lo puedo creer, la mejor sesión. Y cuando me dijo, jo, es que estaba súper bien, me fui súper bien. Y ella decía, no, pero ¿cómo puedo irse súper bien si no he hecho nada? No, y luego me dice, bueno, claro, sí que hice. Lo que pasa que dentro de donde yo estaba, mi impresión era que no había hecho nada, ¿no? Claro, bueno, ese no hacer nada es hacer mucho escuchando, dando un espacio, entendiendo, sintonizando con el ritmo de la persona. O sea, ese no hacer nada es hacer todo lo que la persona necesitaba realmente.
Exacto. Y qué bonito trabajo, Natalia, todo esto. Qué bonito también que podamos ser como esa base que quizá nunca se ha tenido o que quizá se ha tenido pero necesita reparar ciertas cosas. Bueno, sé que podríamos seguir hasta el infinito hablando de esto. Es un tema del que a mí me encanta aprender, ya no solo a nivel formativo, sino también, como hemos ido diciendo, de las personas a las que acompañamos. Creo que aprendemos mucho de ellas cuando nos dejamos enseñar. Y cuando nos situamos en esa posición de humana frente a humana, ¿no? Y como ese instrumento, como decías, o ese vehículo de cambio, de reparación, de crecimiento. Pero qué bonito trabajo todo esto y ojalá tener más espacio para seguir hablándolo. Pero yo creo que seguro, como siempre digo, hemos aportado algo a nivel formativo o al menos también hemos aportado algún interrogante que luego lleve a compañeras de profesión a seguir formándose o a seguir planteándose pues cómo ellas están interviniendo con según qué casos. Es decir, sembrar un poco esa semilla del interrogante, eso ya también para mí es totalmente suficiente. Así que, bueno, Natalia, mil gracias por todo ello. No sé si te quedas también con esta frustración que a mí me queda siempre de no poder decir todo lo que me gustaría decir de este tema, pero bueno, ¿cómo te has sentido? Aprovecho para preguntarte. Mira, yo me he sentido fenomenal y además no me quedo frustrada. ¿Sabes por qué no me quedo frustrada? Porque yo creo que menos es más. ¿Sabes? Menos es más. A veces un poquito de información simple pero concreta ayuda muchísimo. A veces mucha más información quizá podía, pues sí, ser muy beneficiosa y enriquecer mucho. Sin embargo, esto es lo que tú dices, es una semilla y una semilla es muy importante. Con lo cual yo creo que menos es más. Así que yo me quedo con esto. Vale, pues yo me quedo también con eso y así me voy mucho más tranquila. Así que gracias por esa lectura. Y bueno, Natalia, pues mil gracias de verdad por estar aquí, por este ratito, por este tiempo, energía y esfuerzo que conlleva dedicar tiempo a esto y por tu labor, que es algo que también siempre digo a las personas, bueno, a las psicólogas que vienen aquí, por tu trabajo, que es maravilloso. Y estoy segura de que también eso, hemos aportado mucho, aunque sea esa semillita, como decíamos. Así que también gracias a las personas que nos han escuchado por ello, por estar aquí también, dedicando un tiempo a informarse y también a cuidarse y hacer esta comunidad que pretendemos hacer con este proyecto. Y lo dicho, pues como siempre, cualquier sugerencia que tengáis es bienvenida. Os animo, como decía al inicio, a fisgar un poquito por la página de EUNIP, apuntaros en las supervisiones, que es algo tremendamente importante, por ejemplo, cuando trabajamos en lo que de lo que hemos hablado hoy, ¿no? En apego, en trauma, en cualquier cosa realmente que tenga que ver con la psicoterapia que nos remueve y nos activa y nos conecta. Así que supervisiones, sesiones clínicas, todo esto más que bienvenidas y bienvenidos a participar en ello. Y nos veremos dentro de 2 martes. Mil gracias, Natalia, por haber estado aquí de nuevo. Un placer. Y lo dicho, gracias a las personas que nos escuchan y que están por aquí también. Un abrazo muy grande.